Bueno, ahora las cosas están cambiando rápidamente en el planeta. Podemos afirmar con mucha precisión que Estados Unidos ha perdido la hegemonía en varios terrenos. Adicionalmente a eso diríamos que el propio presidente de Francia ha declarado ya en varias ocasiones que la hegemonía occidental ya concluyó. Hay una reconfiguración de todo el planeta. Y por ejemplo, en el terreno militar, podríamos decir, si tratáramos de fijar una fecha a partir de la cual hay un parteaguas en la historia de la humanidad, podríamos decir el 30 de septiembre del año 2015, cuando Rusia interviene militarmente en Siria a petición del gobierno legítimamente electo de Siria, cuyo presidente es Bashar al-Assad. La intervención militar de Rusia ayudó a desmontar toda una red de terroristas que habían prácticamente ocupado ya el 70% del territorio sirio y que habían sido armados, entrenados, financiados incluso, pues sobre todo por Inglaterra, Arabia Saudita y lógicamente el gobierno guerrerista de Obama, que haciendo un paréntesis, bueno, ahí acaba la hegemonía militar de los norteamericanos. Hoy, al paso de los días, hemos visto que, por ejemplo, Rusia, pues aparte de probar alrededor de 200 armas distintas allí en Siria contra los grupos terroristas, pues tiene ya armas supersónicas que hasta ahorita no tiene otro país del planeta. En el terreno, por ejemplo, termonuclear, pues Corea del Norte, ante las acechanzas permanentes de los norteamericanos junto con el ejército de Corea del Sur y Japón, que hacían sus maniobras militares conjuntas y que preparaban siempre la posibilidad de derrocar al gobierno que actualmente encabeza el dirigente Kim Jong-un, pues se toparon con pared porque Corea del Norte desarrolló su política del Songun, que significa dar prioridad a los asuntos militares para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. Eso ha llevado a que Corea del Norte ya tenga armas termonucleares, que solamente son 5 países del planeta que las tienen, y por otro lado también que haya desarrollado toda su tecnología balística y tenga misiles de largo alcance que pueden alcanzar cualquier ciudad de la Unión Americana. Entonces, ahí hay un cambio también desde el punto de vista geomilitar en el planeta. Pero desde el punto de vista geoeconómico, ya sabemos que China ha desplazado a los Estados Unidos de Norteamérica y a los países aliados. ¿Por qué razón? Porque con el proyecto que tiene de la Ruta de la Seda, que se divide en 3 partes, una es que se va por el Ártico, otra es por tierra y otra es por mar, para comerciar productos chinos desde Asia hasta pasando por países de Asia, África y Europa. Entonces, económicamente, o sea, desde el punto de vista económico, pues ya también el crecimiento económico de China ha sido impresionante todos estos años y ha desplazado paulatinamente a Estados Unidos. En la cuestión geofinanciera también, pues ya hay cada vez más países, sobre todo China, Rusia, que abrieron brecha, que comercian en sus monedas y ya no utilizan el dólar. Entonces hay una, repito, reconfiguración global del planeta, en el ámbito económico, financiero, militar, estratégico, etc. En este tenor es muy importante el papel que Estados Unidos está jugando y va a jugar. Por ejemplo, en general teníamos la idea muchos de que en Estados Unidos pues, hay 2 partidos fundamentalmente, el demócrata y el republicano, y entendíamos que el Partido Demócrata era un partido más liberal, más preocupado por la defensa de los derechos civiles en general, y el Partido Republicano un partido más conservador. Pero en la política exterior las cosas han cambiado, digamos, casi radicalmente. Por ejemplo, en el tiempo de Obama se planteaba que Obama era un gran pacifista, y sí, de palabra era un gran pacifista.
hasta le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pero en los hechos era un gran guerrerista, porque durante su gobierno se llevó a bombardear incluso hasta 7 países distintos, se armó, como dijimos, se financió, se preparó la invasión de Siria por parte de grupos paramilitares que llegaron a controlar, decimos, más del 70% del territorio sirio. Prácticamente era ya el derrocamiento a través de estos grupos del presidente Bashar al-Assad. Es más, cuando llegó Donald Trump a la presidencia de la República, encontró él que pues había un grupo de investigadores que estaban siguiendo las líneas financieras de apoyo a los grupos terroristas que tenían controlado prácticamente ya Siria, y el presidente Donald Trump conservó ese grupo de especialistas y empezó a cerrar los flujos financieros para este grupo terrorista. O sea, eso es muy importante. Pero repito, podríamos decir en términos generales que Obama era pacifista de palabra y guerrerista en los hechos. Fíjense qué viraje tan grande del Partido Demócrata. Porque, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, de la caída de los países socialistas, prácticamente en 1989, pues Estados Unidos invadió arteramente Panamá. Estados Unidos invadió Panamá y con el pretexto de acusar a su presidente, al general Noriega, de ser traficante de drogas, pero bombardeó Panamá, asesinaron a 10,000 panameños, hicieron preso en Panamá al presidente panameño y se lo llevaron a Estados Unidos para juzgarlo de acuerdo a las normas norteamericanas. O sea, es una intervención que ha quedado impune, pero de un gobierno que en ese momento era Bush, que era un gobierno pues, del Partido Republicano. Cuando llega Obama, pues en los sectores progresistas del planeta, cuando llega Clinton, los sectores progresistas del planeta pensaron que esa política iba a cambiar, pero no fue así. O sea, estando ya Clinton en el poder, en el año de 1995 bombardean Yugoslavia. Yugoslavia era un país que después de la caída del muro de Berlín y del sistema socialista se había conservado como un país que seguía construyendo el socialismo. Un país fuerte, importante, digamos desde el punto de vista geoestratégico muy importante, porque en esa zona, recuerden ustedes, pues fue donde se originó el gran conflicto que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Esa región donde está Yugoslavia es estratégica para el comercio y también desde el punto de vista militar. Entonces, Clinton bombardea Yugoslavia, asesinan a más de 15,000 yugoslavos y luego hacen la fragmentación de Yugoslavia, lo que llaman la balcanización. Prácticamente lo dividen en 8 países diferentes, pequeños ellos, pero más fáciles de controlar, porque ese gobierno, que era gobierno socialista, no cedía a las presiones ni a los chantajes militares de Estados Unidos. Pero ¿quién fue el que bombardea? Matan a más de 15,000 yugoslavos, pues el gobierno del Partido Demócrata que encabezaba en ese momento Clinton. Entonces ahí como que el esquema empieza a cambiar. O sea, ya no es tanto, por eso, de las cuestiones de que en política exterior pensábamos que había una diferenciación entre el Partido Demócrata y el Republicano, pero en el periodo neoliberal, pues en esencia es la misma política, guerrerista, intervencionista, etc. Luego, el tiempo pasa y ya en el periodo de Obama, que también es un presidente, pues entendemos, más progresista, pero en los hechos, en la intervención militar, repito, con Obama, que le dieron el Premio Nobel de la Paz, podemos concluir esto: de palabra, pacifista; en los hechos, guerreristas. Bombardearon más de 7 países. Y por ejemplo, ya dimos el caso de Siria, pero en el caso de Libia, la vicepresidenta Hillary Clinton planteó de manera muy cínica, cuando asesinaron al presidente de Libia, Muammar el-Gaddafi, ella dijo, lo anoté aquí, dijo: llegamos, vimos y él murió.
O sea, de manera cínica, pues lo que querían era también el asesinato del presidente Muammar el-Gaddafi. Libia, de los países africanos, era el país que tenía el mayor desarrollo humano y había avanzado notablemente porque la riqueza de Libia, que es muy importante, sobre todo en agua, en petróleo, pues le daba posibilidades de que, administrado bien por el Estado libio, el nivel de vida de los libios era muy importante, era el mejor de los países africanos. Bueno, pero ya vimos lo que pasó, y lo repito, dice Hillary Clinton, llegamos, vimos y él murió. Y lo mismo querían hacer con el presidente de Siria, Bashar al-Assad. En Libia fue en el año 2011, casi en ese tiempo empieza también el armamento y el entrenamiento, el financiamiento de los grupos terroristas sobre Siria. Y la tirada era también asesinar al presidente sirio. No pudieron. Pero entonces los papeles como que van cambiando. En el caso de Donald Trump, podríamos decir, en parangón o en comparación con Obama, que repito, de palabra pacifista, en los hechos guerrerista. Donald Trump ha sido de palabra guerrerista y en los hechos no ha consumado las guerras que él de palabra ha dicho. Por ejemplo, él mencionó que sobre Corea del Norte iba a llover furia y fuego y amenazaron, porque es la inercia que viene de los grupos guerreristas norteamericanos, con invadir Corea del Norte, es más, casi desaparecerlo del planeta. Pero finalmente Donald Trump, después de muchos años, después de la guerra de Corea, que duró 3 años, de 1950 al 53, donde Estados Unidos, eso todavía sigue en guerra técnicamente. Lo que se firmó en 1953, después de que Estados Unidos tuvo más de 400,000 bajas en Corea, fue un armisticio. Y el general norteamericano que firmó el armisticio, Mark Clark, declaró, eso lo dice en sus memorias: he tenido la no muy grata tarea de firmar el primer armisticio de Estados Unidos sin victoria. O sea, Estados Unidos no pudo con un país pequeñito, pero cuya dignidad es muy grande, que es Corea del Norte. Bueno, pues ahora Donald Trump, eso seguramente fue un trauma para los guerreristas norteamericanos, haber firmado un armisticio en esas condiciones. Después, ya sabemos, en 1975 tuvieron que salir de Vietnam, perdieron la guerra en Vietnam, y también con un país pequeño. Pero entonces esa situación mantuvo por varias décadas la península de Corea como la región más caliente del planeta, porque en cualquier momento se podían reiniciar las hostilidades, repito, porque no se firmó un convenio de paz, se firmó nada más un armisticio. Es decir, se hace un acuerdo, hasta aquí llegamos, ya no se pasa de esta línea, pero técnicamente la guerra sigue. Entonces, lo que se planteó en el año 2018 con esta política de Donald Trump, repito, después de decir que iba a llover furia y fuego, o sea, guerrerista de palabra, pero en los hechos pues se avanzó en la posibilidad no solamente de que se quedara en armisticio, sino de firmar la paz. Hubo 3 reuniones con el dirigente de Corea del Norte, el mariscal Kim Jong-un, y se estancaron. Entendemos ahora claramente ese estancamiento, porque al interior del gobierno norteamericano, los grupos guerreristas y militaristas que vienen encarrerados desde el gobierno de Obama y más atrás, pues están presionando para que Donald Trump no avance más en la posibilidad de un acuerdo más profundo con Corea del Norte, que liberaría esa zona del planeta de una amenaza continua de guerra. Lo mismo pasó con Irán. O sea, Irán, cuando la situación se puso tensa en el Golfo Pérsico, el presidente Donald Trump envió portaaviones, fragatas de guerra, y también dijo que pues ellos iban a atacar a Irán. Pero repito, guerrerista de palabra, y en los hechos, a último momento dijo: no se suspenden esas acciones, no se desató la guerra con Irán, que se pudo haber desatado, no se desató. Lo mismo pasó con Venezuela. O sea, con Venezuela igual envió sus buques de guerra para bloquear toda ayuda que pudiera llegar desde el exterior a Venezuela. Además de eso, reconoció en su momento
a Guaidó como presidente autoproclamado, y sin embargo cuando llegaron los buques iraníes a Venezuela, primero con gasolina e implementos técnicos y luego con alimentos, pues a pesar de que estaban los buques norteamericanos ahí, no hubo guerra. O sea, repito, 3 ejemplos, pero pues podríamos ver otros más, donde por ejemplo Donald Trump planteó el retiro de las tropas norteamericanas, por un lado de Siria y por otro lado de Irak. Se han retirado prácticamente ya de Siria, también una parte de Irak, pero repito, podríamos decir en alusión a Hillary Clinton y a Obama, que de palabra pacifistas, pero los hechos guerreristas, acá Donald Trump ha sido de palabra guerrerista y en los hechos no se han consumado ninguna de las invasiones que de palabra ha dicho. Más bien al final se ha optado por el diálogo. Entonces son 2 políticas distintas, pero esas indecisiones que plantea John Bolton en su libro reciente sobre Donald Trump, entendemos que se dan porque al interior del gobierno norteamericano, a pesar de que está el presidente Donald Trump, que por cierto desde que llegó los grupos contrarios a él, el Estado Profundo, que penetró fuertemente en las decisiones de Obama, el Estado Profundo, pues desde que llegó Donald Trump ha estado haciendo una maniobra más otra, para tratar de generar un impeachment, o sea, un juicio político contra Donald Trump y sacarlo de la presidencia. No han podido, pero entonces eso nos da idea que hay una lucha interna muy fuerte, porque John Bolton, que acaba de escribir este libro, pues entró también a colaborar con el gobierno de Donald Trump, pero como ahora dice Donald Trump, después de leer parte de ese libro, donde John Bolton dice que Donald Trump tuvo pues siempre como que titubeos en la intervención militar con Venezuela, Donald Trump dice es que John Bolton quería estar tirando bombas por todas partes. Entonces ahí se ve, hay una contradicción entre los grupos militaristas que persisten en el gobierno norteamericano y una posición que ha llevado por otro camino Donald Trump. Entonces aquí también se están definiendo los terrenos a nivel de la política exterior norteamericana. En el caso, por ejemplo, de China, o de Venezuela, o de Cuba, más que las intervenciones militares, lo que ha hecho Donald Trump es, bueno, por otro lado, porque no nada más es también de decir que intervenimos y que hay una guerra, porque sabe ahora la capacidad de respuesta, por ejemplo, de Corea del Norte, la capacidad de respuesta también de Venezuela, donde Venezuela pues se ha visto la necesidad de comprar armamentos tanto a China como a Rusia, y en Venezuela ahorita hay asesores militares tanto chinos como rusos, etc. Pero aparte de eso, lo que la práctica ha sido es una guerra comercial y de sanciones arbitrarias, que hay una diferencia de la invasión militar, las vidas humanas que se pierden, el gasto en armamento que va a engordar los bolsillos de las empresas que se dedican a la construcción de armas, de los grupos guerreristas, a otro tipo de política diferente, que de todas maneras no deja de ser arbitraria, no deja de ser una política, digamos, que imponen por el poder económico y financiero que tienen, pero ya abre otra posibilidad de diálogo. Tal es el caso que después de que John Bolton escribe este libro, donde menciona que Donald Trump tuvo titubeos para la intervención militar en Venezuela, pues Donald Trump dice que Guaidó finalmente, después de varios meses, más casi año y medio, de que se autoproclamó y que fue reconocido por el gobierno de Trump, pues realmente en la práctica lo que ha hecho incluso es hasta dividir la oposición venezolana. Y entonces Donald Trump dice que estaría dispuesto a dialogar con el presidente Nicolás Maduro, pues el presidente legítimamente electo de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Entonces, repito, hay una situación de reconfiguración geoestratégica, geoeconómica, geomilitar, y en este momento pues el mundo está, digamos, en una disyuntiva. Por un lado están las fuerzas políticas y económicas que podríamos decir se agrupan en el llamado Club Bilderberg. Este Club Bilderberg se viene reuniendo desde hace más de 40 años anualmente,
y en él históricamente han participado, pues digamos, las fuerzas más conservadoras de Europa, porque va la reina de Inglaterra, la reina de Holanda, la representación del rey de España, etcétera, y los capitales económicos asociados y ligados con George Soros, que es el que ha promovido, entre otras cosas, las revoluciones de colores, quiso promover o apoyó para promover el golpe de Estado en Turquía, etc. Entonces el grupo de las grandes transnacionales que han soñado entre ellos crear un gobierno mundial en cuya cúspide estarían las grandes transnacionales, y como en ese esquema que ellos tienen la población mundial está de sobra, millones y millones de seres humanos, pues entonces son los que también promueven la guerra en doble sentido: reducir la población mundial y engordar sus bolsillos con la venta de armamentos a todos los que entren en guerra. Entonces ellos tienen un proyecto, es un gobierno mundial, pero repito, en cuya cúspide estén estos sectores, que son los más conservadores, los reyes que todavía existen en Europa, y que además hemos dicho no son figuras decorativas. O sea, los reyes, sobre todo el rey de España, hemos visto, pues intervienen en los grandes negocios de las transnacionales españolas. Hay investigaciones sobre el rey de España, el anterior, porque tan solo por ayudar a una transacción, una venta de terrenos en Islas de Carmen, en México, a favor de la empresa OHL española, pues recibió 4.2 millones de euros. Entonces, es una red de intereses económicos, pero también con una posición ideológica trazada. Como ellos se piensan, es una élite mundial que quiere subordinar al grueso de la humanidad, ese famoso Club Bilderberg, que entre sus elementos cuenta con un instituto que es el Instituto Tavistock, donde han contratado a cerca de 4.000 psicólogos, sociólogos, antropólogos, para moldear la mentalidad de los seres humanos orientada a estar subordinada bajo el yugo como algo ya, digamos, fatalmente aceptado por el planeta, de que esta nueva era, ellos le llaman, llegó el fin de la historia, y de aquí hasta el fin de los tiempos, neoliberalismo y más neoliberalismo. Pero eso ya fracasó, se fue al basurero de la historia. Pero este grupo poderosamente económico y políticamente también fuerte, pues persiste en ese tema. Y en Estados Unidos se refleja con el llamado Estado profundo o Estado de continuidad, que ha ejercido, como en México estaba una mafia en el poder, transeccional, pues en Estados Unidos también hay este grupo que atrás de los presidentes son los que han estado tomando las decisiones fundamentales y que han chocado con Donald Trump. Por eso este tema de todas las contradicciones que comentamos. O sea, Donald Trump ha tenido otra política, otra visión diferente, que se ha reflejado también en esta nueva reconfiguración geoestratégica a nivel planetario. Entonces, por un lado están los que han mantenido el control del planeta de manera muy fuerte durante todo el periodo neoliberal, que quieren eliminar a parte de la humanidad que les es innecesaria, quieren sobreexplotar los recursos naturales, estratégicos, energéticos, económicos, humanos de todos los países del planeta donde puedan, y generar un orden económico, repito, controlado por una élite del gran capital. Por otro lado están otras fuerzas políticas que es lo que están luchando, y nosotros nos asumimos dentro de este lado. Se está luchando por lograr la plena independencia de todos los países del planeta, es decir, que cada pueblo decida por sí mismo, de manera autónoma, sin imposiciones de fuera, lo que quiera construir, el régimen, el sistema que quiera construir, pero para ello se requiere también un mundo de paz, donde se reduzcan todas las tensiones guerreristas y se den pasos fundamentales para mantener la paz del planeta. Es decir, los que queremos una nueva era de independencia y de paz mundial. Y esa nueva era de independencia y de paz mundial implica que ya no puede pasar lo que pasó en el periodo neoliberal, que prácticamente eran decisiones unipolares por este grupo Club Bilderberg,
y lo que ahora se requiere es un mundo multipolar, donde cada pueblo decida por sí mismo lo que quiere para él. Y ahora estamos viendo en el mundo que no es un mundo tripolar, como dicen algunos analistas, Estados Unidos, China y Rusia, no, porque independientemente de lo que diga Estados Unidos, China y Rusia, por ejemplo, México tiene su política independiente, pero ¿qué otros países mantienen política independiente? Independientemente, repito, de lo que puedan decir estas tres potencias importantes. Bueno, pues lo mismo le pasa a Venezuela, ellas toman sus decisiones por sí mismo, y lo mismo le pasa a Corea del Norte, y lo mismo le pasa a Irán, y lo mismo pasa con México, y así podríamos decir varios países que están en una posición y que además son polos de decisión independiente. Y en este caso a México pues le está tocando jugar un papel relevante como un polo de decisión independiente, donde varios países, sobre todo latinoamericanos, pues están viendo nuevamente a México y a su presidente como un interlocutor confiable, con autoridad moral, como ahora lo ha planteado el presidente de Argentina en su renegociación, por ejemplo, con el BlackRock. Pues el presidente argentino pidió al presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que él intercediera con el grupo, uno de los bancos más poderosos del planeta, el BlackRock, para que la deuda que tiene Argentina con ese banco se pudiera reducir y que Argentina podría pagar pues hasta el 42% nada más de esa deuda. Y en la intermediación del presidente de México, pues el BlackRock dijo que se podía reducir el pago de la deuda de entre un 50 y un 55%, pero repito, ahí México pues es un factor confiable de negociación entre un pueblo soberano, que es el pueblo argentino, y un banco multinacional, que es el BlackRock. O sea, las cosas están cambiando. Y México, en su relación con el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, y hasta aquí la dejaría en este momento, pues ha mantenido una relación no de subordinación, sino al contrario, basada en los principios de dignidad, de soberanía nacional, de independencia de la patria. Ha establecido un trato con Donald Trump respetuoso, mutuamente respetuoso, y las relaciones entre un país como México, cuyos gobernantes neoliberales mantuvieron una posición de subordinación a los gobiernos norteamericanos, pues ahora Donald Trump, como lo ha dicho el propio presidente de México, mantiene una relación respetuosa y de colaboración. Y fíjense, o sea, repito, cómo se invierten los papeles, porque se podría pensar que los dirigentes del Partido Demócrata serían más liberales, como que podrían establecer una relación mejor con el gobierno mexicano, y pasó lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Obama, pues estableció el operativo Rápido y Furioso. Ese operativo Rápido y Furioso entre Obama y el gobierno de Obama y Calderón, pues llevó a una injerencia muy fuerte en la vida interna de nuestro país, y la introducción de miles de armas que sirvieron para asesinar a miles de mexicanos. Eso, el presidente López Obrador ha dicho, eso ya basta, eso no. La relación no va a ser de subordinación, va a ser de ayuda mutua, de colaboración, pero también de respeto mutuo. Entonces, Donald Trump en ese aspecto, y también en los que ya dijimos, de palabra incluso decía que iba a construir el muro y que lo iba a pagar México. El presidente López Obrador dijo, vamos a tratar de convencer a Donald Trump de que en lugar de que gaste millones en un muro, pues mejor ayude con ese recurso en el tema de la cooperación para el desarrollo y se invierta en los países que son fuentes de migración. O sea, las cosas están cambiando. Entonces, en esta nueva reconfiguración, repito, geoestratégica, geopolítica, geoeconómica, geofinanciera del planeta, México, y de eso debemos estar orgullosos los mexicanos, va a jugar un papel relevante como uno de los polos de decisión fundamentales en esta reconfiguración. Y eso se muestra porque México ahora ya forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, y de 192 países que votaron, 187 votaron a favor de México y hubo 5 abstenciones. México, Consejo Económico de las Naciones Unidas,
y está proponiendo además como presidente de la Organización Mundial del Comercio pues a Jesús Seade, que fue o que jugó un papel relevante en la negociación de México con Estados Unidos del tratado Estados Unidos-México-Canadá, que entra en vigor el 1 de julio de este año, y va a motivar eso pues la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos con el presidente Donald Trump, y se va a reunir con él, pero no como se reunían los anteriores presidentes de México en el periodo neoliberal, repito, se va a reunir en plano de igualdad, respetando además el principio de la equidad jurídica o igualdad jurídica de los estados, y seguramente saldrán de ahí algunos acuerdos adicionales. Quiero comentar que si vemos ese panorama de los grupos del Estado profundo en Estados Unidos, de George Soros, del tema que planteó México, donde le envió una nota diplomática al gobierno de Donald Trump para que se explique el tema del operativo Rápido y Furioso, pues entonces ante esta nueva situación y los ataques que está recibiendo el presidente norteamericano, pues congruentemente y hasta de manera lógica se vería que estos grandes gentes como George Soros o algunos de los exfuncionarios del gobierno de Obama, pues ya deberían empezar a ser juzgados por el gobierno de Donald Trump, y si así fuera, pues estaríamos avanzando más, no en el mundo guerrerista de subordinación a las grandes transnacionales, sino en un mundo que se está abriendo paso, que es el mundo de independencia, de paz mundial, en el multilateralismo o en la multipolaridad, donde México va a jugar un papel relevante. Dejamos aquí para continuar con otro video sobre este tema de la geoeconomía y geopolítica, geoestrategia a nivel internacional. Agradecemos